Vamos a continuar en el análisis del dictamen de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados sobre el fortalecimiento de las facultades de la Dirección General de Petróleos Mexicanos. Tengo en la línea telefónica, se lo agradezco mucho a Gonzalo Monroy, consultor en temas de energía, con quien hemos platicado ya varias veces en el programa. Gonzalo, te agradezco mucho que nos tomes la llamada. Pascal, muy buenos días. Bueno, ¿qué te pareció? Primero, quiero preguntarte también por el plan que se lanzó el viernes pasado de rescate financiero de Pemex, así como por la iniciativa de la que ya hablé hace un momento. Pues mira, empezamos por el principio. La iniciativa, justamente este plan para rescatar a Pemex, pues simplemente es una solución a un problema mal diagnosticado. La administración sigue pensando que es una cosa de echarle más dinero a Pemex, como si eso fuera a solucionar la falta de capacidades, de tecnología, de acceso justamente a muchos incentivos que están teniendo. Uh-huh. Esa es principalmente la causa por la cual fue una decepción constante de que no han justamente, y cuando las calificadoras dicen que no terminan de entender la gravedad del problema, es parte de este diagnóstico, de este mal diagnóstico. ¿Cuál es, resumida, de forma resumida, la gravedad del problema de Pemex para ti? Se resume en dos números. Todo lo que está poniendo la administración, si todo le saliera bien, incluso los números sumamente optimistas, y me atrevo a pensar improbables de los beneficios que pueden obtener de la lucha contra el huachicol, equivalen a 5.200 millones de dólares. Uh-huh. La deuda de Pemex es de más de 106.000. Y para ponerlo en términos de la urgencia, de la gravedad, en los siguientes 3 años, Pemex solamente por intereses y deuda tiene que pagar 28.000 millones de dólares en los siguientes 3 años. Esto le va a acotar el margen a Petróleos Mexicanos para invertir y también al gobierno federal y al Congreso mexicano para poder asignar recursos. Ahora, dijo el presidente el viernes pasado que que Pemex ya no iba a poder, ya no iba a pedir prestado. ¿Tú crees que esto es posible? Siempre va a ser posible, solamente que los resultados son los que los complican todas las cosas más. Uh-huh. Las estimaciones más conservadoras, si no salen a refinanciar, esto le va a crear un hueco de inversión de cerca de 3.700 millones de dólares. En otras palabras, simplemente no van a estar los recursos para poder invertir lo que ellos están proyectando hacer. De ese ser el caso, pues entonces la producción de hidrocarburos, de petrolíferos, es muchísimo menor a la que está esperando el gobierno, con lo cual sus metas pues se incumplen de entrada. Ahora, estos 107,000 millones de pesos anunciados como apoyo No, de a dólares, Pemex, de dólares. perdóname, de dólares, bueno, tú hablas de la deuda de 106,000 millones de dólares. Yo hablaba de lo que anunció el viernes pasado el presidente López Obrador de apoyo financiero a Pemex. Este apoyo financiero a Pemex del gobierno federal podría subsanar este hueco de 3.700 millones de dólares que nos dices se va a formar si no se refinancia la deuda. De hecho, justamente ya está considerado ese hueco, aún con las medidas anunciadas el viernes por el presidente López Obrador. Ese es el problema, de que justamente es demasiado fuerte, son muy fuertes los vencimientos de corto plazo para hacerle frente aún con estas medidas extraordinarias. Entiendo que este año son 6.600, ¿verdad? 6.400, exacto. 6.400 lo que se vence. Entonces, y nos dices que en caso de no buscar un refinanciamiento, esto va a estorbar varios de los planes que se han anunciado para Petróleos Mexicanos, y a juicio de los análisis que hemos leído, lo más grave pues sería permitir que siga declinando la producción. Es una parte, pero sobre todo, y aquí déjenme ser súper claro, uno donde se hace mucho énfasis, y es el punto fundamental, es justamente el flujo de efectivo, el cash flow. Uh-huh. ¿Por qué es tan importante? Porque, por ejemplo, déjame ponerte un ejemplo particular, y es parte del análisis que algunos bancos de inversión ya hicieron. Un proyecto como el de Dos Bocas, para ponerlo en términos prácticos, de los cerca de 13.000 millones de dólares que tiene Pemex de inversión en este año, en 2019, 2.800 son para la refinación, de los cuales 2.500 son para la refinería de Dos Bocas y quedan un poquito menos de 400 para las refinerías. Ahí viene el punto fundamental. Si las refinerías mexicanas, las 6 refinerías, las subiéramos a un nivel de 60%, México ya no está importando gasolina. Si la subimos al 80%,
Entonces ya estamos siendo exportadores netos de gasolina y de diésel. Estas medidas justamente para refinanciar, o mejor dicho, para reconfigurar y echar a andar nuestras refinerías, sale más barato que la construcción de la nueva refinería de Dos Ya, Bocas. por lo que me estás diciendo, solo están dejando poquito más de 300 millones de pesos perdón, 300 millones de dólares para la reconfiguración de estas De seis refinerías, las 6 refinerías. existentes. Exactamente. Ahí es donde las prioridades obedecen más a los criterios políticos que a los económicos, y Ajá. obviamente a las calificadoras que están viendo esto, pues no tiene mucho sentido para ellos. Ahora, en función de lo anunciado como presupuesto de inversión, ¿tienes la impresión de que alcanzará para hacer que repunte la producción? No, de hecho eso es una parte muy interesante porque el plan justamente de desarrollo acelerado que están teniendo, el de los 20 campos, Sí. 14 en someras, en aguas someras en el Golfo, 6 justamente en campos de tierra, pues sinceramente está siendo muy complicado de poder evaluar en términos de que están poniendo peras con manzanas. Y Ujú. déjame ser súper claro en esta parte. El puntal, el campo más importante que tienen para desarrollar es el campo de Ixachi, descubierto en 2017 y relanzado con bombo y platillo en noviembre del año pasado. Este campo, uno de los más bien importantes yacimientos, se viene anunciando como que puede ser el repunte de la producción, lo cual es cierto, pero es para la producción de gas. Ese Mm. campo, uno de los más importantes de los últimos 20 años, es 95% gas natural, una parte de condensados y solamente un 5% de producción de petróleo ligero. Ujú. Y ahí el problema, Pascal, es de que Ixachi representa la mitad de las reservas 2P, de las reservas probables, las que se pueden básicamente poner a producir en el mediano plazo, Ujú. pues son simplemente de gas, con lo cual los números, a la hora de que los corres en proyecciones, pues no llegan a las cifras que están diciendo. ¿Cuál sería la mejor estrategia en función de la información disponible para hacer aumentar la producción de petróleo, que es algo que evidentemente le preocupa pues a diferentes agencias internacionales que han hecho análisis sobre Pemex? Pues mira, serían dos elementos claros y van corriendo en rutas simultáneas. Uno, seguir justamente la estrategia de campos en aguas someras y terrestres, ese es uno, mientras se sigue todavía haciendo desarrollo en campos no convencionales, como los que tenemos en el norte del país, toda la parte de Tampico, que es Tamaulipas y Veracruz, Ujú. al igual que aguas profundas. Y eso es porque nos van a dar la viabilidad del mediano y largo plazo. Solamente que también déjame hacer una presión pero muy ¿Cómo importante no? a tu público, Pascal, y es de que uno de los elementos claves es que no es la producción a cualquier costo. Sí, Uno de los énfasis más importantes es de que no puede caer la administración en hacer producción que sea económicamente inviable. De claro. poco va a servir entrarlas a producir barriles de petróleo caros, por ejemplo, como en Chicontepec, donde Pemex en los primeros años de este milenio le apostó 7.700 millones de dólares para una Ujú. producción pírrica de 62,000 barriles. Un desastre financiero por donde pueda Sí, ser. porque puede Esos aumentar son la los tipos. producción, pero la extracción de esos barriles puede salir muy caro y entonces no se resuelve nada, ¿no? Exactamente, Sí, eso es ahí el punto fundamental. Más que buscar la producción de los barriles, es buscar la la rentabilidad de las rentabilidad. operaciones. Ese es el punto fundamental que todo lo que ha Sí. presentado esta administración carece y no aparece por ningún lado. Bueno, y por último, porque hemos dejado fuera el tema hasta ahora en nuestra conversación, Gonzalo, ¿qué te parece esta iniciativa para fortalecer el mando, la toma de decisiones, centralizarla en Petróleos Mexicanos? Mira, es una muy mala noticia en diferentes niveles. Primero, y lo apuntas muy bien, es justamente la centralización de la toma de decisiones. Ujú. Si hubiera un liderazgo en la empresa que dijera, fuera, ¿saben qué? Vamos por la ruta correcta, vamos a recuperar la viabilidad económica y financiera en este mediano plazo, en 5 o 6 años, tendría sentido. Pero justamente aquí tenemos un liderazgo que no ha dado esas certezas. Tenemos justamente problemas estructurales muy graves, justamente el salirnos de toda la parte de la planeación. Parecería ser que está privilegiando acelerar los procesos en lugar de mejorar la deliberación de estos procesos. Ujú. Eh, se redujo precisamente un punto de la atracción de talento, cuando de pronto tenemos una confidencialidad permanente. Por ejemplo,
Si alguno de tu público, a ti o a mí, nos invitaran como invitados a una sesión del Consejo de Pemex, nuestra confidencialidad al respecto de Pemex se vuelve permanente. Eso simplemente va a hacer que la gente no se acerque, la gente más capaz y preparada no se acerque a la empresa. Hay dos puntos que te voy a decir me preocupan incluso más que la parte del gobierno corporativo, Pascal. Uno es de que justamente, y son lastres que Pemex luchó por los últimos 25 años para quitarse. Uno es que ahora los empleados y los funcionarios de Pemex vuelven a ser patrimonialmente responsables. Eso sonaría muy bien a la luz de la corrupción, pero sin embargo, en una industria de riesgo como es la parte de los hidrocarburos, se opta siempre por la solución más baja. Y como una parte igual de lo de riesgo, no siempre la opción más baja es la más rentable ni la mejor. Sí. Esos son yugos que Pemex se había quitado, o había tratado de quitarse, que la reforma le dio. Y por último, que es creo el más grave, es justamente que Pemex se le regresa a la ley de adquisiciones, a la ley de obras públicas, de la cual simplemente es como si estuviera comprando una plataforma de la misma forma que compra los uniformes para sus trabajadores. No se adquieren las mejores capacidades para Pemex. Pues estaremos pendientes de todos estos temas y como siempre, pues agradeciéndote y pidiéndote que por favor nos permitas consultarte cuando la información lo haga necesario, estimado Gonzalo. Por supuesto que sí, Pascal. Un abrazo a ti y a todo tu público. Gracias, muy amable. Gonzalo Monroy es consultor en temas de energía.